Sobre la carrera de Saúl Canelo Álvarez, el futuro escribirá muchas historias. Tomando en cuenta el modelo del periodismo farandulero que las redes sociales han conseguido alimentar en el presente, seguramente va a predominar la hazaña épica por encima de la hazaña real y la verdad va a quedar oculta en cada una de ellas. Pero esta historia no necesitará de nada de eso. Es verdad, es una historia oculta, una historia que nadie quiere nombrar, pero es una hazaña real de Canelo y ocurrirá en pocas semanas. Concretamente, el 19 de diciembre, cuando se cumplan exactos 4 años o 1461 días sin pelear por un título del Consejo Mundial de Boxeo, un título que lo ganó peleando por el título de otro organismo y nunca ha peleado por él. Un título que obtuvo contra Callum Smith, que entonces era campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en la división de las 168 libras, y en una pelea que la decidió un mes antes el propio Canelo. En una historia que comienza antes incluso, cuando el cetro supermediano del CMB quedó vacante en agosto 15, cuando Benavides no dio el peso previo a su pelea contra Roamer Angulo. Es bueno recordar que Benavides entonces era el campeón de esa división desde el año 2017, cuando había vencido por 2 veces a Ronald Gabriel. 12 horas después de que se produjera esa pelea, en la cual ganó pero perdió el título Benavides, Canelo Álvarez exigió pelear contra el número 1, Avni Yildirim, por el vacante cetro. Canelo, también es bueno recordar, no estaba clasificado y hacía más de un año que no peleaba de manera profesional. Mauricio Sulaimán, sobre esa exigencia de Canelo Álvarez, reconoció que efectivamente lo pidió Canelo, lo que es decir, lo ordenó. Un artículo en The Athletic, ahí lo tienen en la pantalla, establecía precisamente el testimonio de lo que sucedió. Nadie le ordenó, esto es lo que quiere Álvarez, le dijo Sulaimán al periodista Lance Puymair de la revista The Athletic, que en el título lo colocó entre comillas, precisamente a la palabra pidió. Una fina ironía sobre el absurdo de que Canelo impusiera su voluntad de hacerse con un título vacante al que nunca optó mientras lo tuvo Benavides y apareció cuando increíblemente como número 1 aparecía un desconocido que a su vez lo tuvo como empleado en la fusión de sparring. Me refiero a Avni Yildirim. Lo que empezó a continuación fue un verdadero culebrón. La subasta se aplazó 2 veces. Canelo en realidad no quería enfrentar a Yildirim. Había sido su sparring y lo consideraba, evidentemente, un rival sin nivel. Todo eso en el contexto histórico que ha sido deformado por la propia prensa. Recién terminamos de ver lo que dijo Sulaimán, que la pelea la exigió Canelo, aprovechando evidentemente la oportunidad de ganar otro título sin esfuerzo. Sin embargo, luego el Consejo Mundial de Boxeo toma otra decisión totalmente absurda e incongruente a favor de Canelo Álvarez, que repito, no quería pelear contra Yildirim. A raíz de eso, el Consejo Mundial decidió sumar su título a la pelea de título organizada de apuro por el propio Canelo contra Callum Smith, entonces monarca de la Asociación Mundial de Boxeo, en el peso supermediano. Vean en ese artículo de TUDN cómo consciente o inconscientemente el relato se modifica y se legitimiza el verdadero desmadre en que se había convertido aquel culebrón. Allí dice: el campeonato mundial del CMB se encuentra vacante desde agosto pasado, cuando David Benavides no pudo dar el peso en su defensa del cetro supermediano contra Roamer Alexis Angulo. Entonces, el Consejo Mundial de Boxeo buscó que Canelo peleara contra Avni Yildirim, pero no pudo cerrarse la negociación mientras el mexicano se encontraba en el litigio con DAZN y Golden Boy Promotion. Ahora se disputará el título vacante y el ganador de la pelea Canelo Smith deberá enfrentar a Yildirim en los siguientes 90 días, siendo que es el clasificado número 2 del organismo. Eso no fue cierto. Se acomodó el relato a lo que trataban de justificar desde la locura de ser campeón a Canelo entre gallos y medianoche.
Cuando el título quedó vacante, Canelo no podía pelear contra Yildirim, no estaba clasificado. Hacía un año que no peleaba. Lo había hecho en 175 libras de la Organización Mundial de Boxeo contra Kovalev y ni siquiera el cinturón franquicia lo amparaba. El punto fue que se hizo contendiente por voluntad propia y eligió otro rival también por voluntad propia. En este caso eligió a Callum Smith, que debió deshidratar más de 30 libras 4 semanas antes de la pelea, mientras cumplía un campamento express para esa pelea y en medio, por si fuera poco, de la pandemia del coronavirus. En los días previos, en la conferencia, incluso en el pesaje, Smith estuvo a punto de desmayarse. Era un verdadero zombie, de acuerdo a los testimonios de los periodistas que cubrieron esa pelea. Era imposible ganar la misma, se limitó durante ella a sobrevivir, levantó los brazos y aguantó el suplicio de recibir golpes y llegar de pie a los 12 asaltos. No ganó, entregó su título cumpliendo incluso el vaticinio de su entrenador, que imaginó precisamente una derrota por puntos de su pupilo, pero en compensación Callum Smith ganó el mejor cheque de su carrera. Ya campeón y fresco como una lechuga después de darle una golpiza a Callum Smith, Canelo Álvarez estaba como para pelear al día siguiente y no dudó en hacerlo. Con el cuento de la defensa obligatoria, peleó 2 meses después contra Avni Yildirim, en lo que fue un verdadero fiasco histórico que terminó bajo abucheos en Miami. Salieron después a pedir disculpas, especialmente el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, y hasta citaron al cinto franquicia como excusa. Eso no fue defensa, hay que llevarlo al verdadero contexto. Fue compromiso previo no cumplido. El punto fue que con esa jugadita Canelo se hizo de 2 cinturones en una sola pelea, de la que ya saben su historia. Luego, en su afán de unificar rápidamente, Canelo enfrentó primero a Billy Joe Saunders, campeón de la Organización Mundial de Boxeo, y luego a Caleb Plant, campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Unificó todos los títulos con estas 2 peleas que deben ser consideradas victorias legítimas. Por más que contra Billy Joe Saunders la misma ocurrió fuera de tiempo y de división. El mejor momento de Saunders fue en las 160 libras, donde fue monarca hasta su victoria sobre David Lemieux en 2017. Mucho se había hablado por entonces de una pelea contra Canelo Álvarez, pero el mexicano lo evitó entonces. Cuando enfrentó a Canelo en 2021, quedaba solo el recuerdo del mejor Saunders, al punto de que luego de esa pelea abandonó definitivamente el boxeo. La pelea contra Caleb Plant le permitió a Canelo ganar el cetro de la Federación Internacional de Boxeo, pero aquí ocurrió también otro hecho realmente contradictorio e incongruente, de esas decisiones absurdas que se suelen tomar por parte de los organismos. La Organización Mundial de Boxeo agregó esa pelea como defensa obligatoria. Fue otra, llamamos en aquel momento grotesca y alucinada decisión que impidió una pelea que todos esperaban y exigían, la obligatoria OMB de Canelo contra Dimitrius Andrade. Con 4 títulos y viento en la camiseta, Canelo se sintió libre incluso de retar al mismísimo Dimitri Bivol, campeón AMB pero de las 175 libras. Ya sabemos que en esa pelea Dimitri Bivol lo aterrizó, literalmente lo llamó al orden y le demostró que en una pelea en serio en 175 libras era capaz de perder ante un rival que lo iba a pelear a media máquina, como efectivamente ocurrió. Dimitri Bivol, sin esforzarse mucho, lo venció y lo venció sin dejar ningún tipo de dudas sobre su superioridad. Después lo que vino fue nuevamente aterrizado Canelo Álvarez, fue eligiendo rivales con el metro y la plomada, asumió una pelea de trilogía que fue otro circo contra Gennady Golovkin, una pelea que en lo previo estaba de antemano, existía el compromiso de antemano de que si Canelo perdía no había pelea. Canelo tendría que ir a una revancha obligatoria, inmediata, contra Dimitri Bivol, pero se salió de esa revancha y asumió una pelea que no debía ocurrir. En lo que fue llamado como un verdadero circo para ganar dinero, se llevó la trilogía entonces contra Gennady Golovkin, que fue la pelea siguiente. Posteriormente lo que vino fue una pelea contra John Ryder, que lo hicieron campeón interino de la Organización Mundial de Boxeo,
Curiosamente había sido el rival que quería enfrentar Canelo y a él lo enfrentó. Posteriormente iba a pelear contra Jermall Charlo. Charlo no pudo hacerlo, llamaron a su hermano Jermell, que lo subieron de 2 divisiones. Luego vino la pelea con otro rival elegido, como Jaime Munguía, y el último de los elegidos en historia reciente fue Edgar Berlanga. Repito, todos elegidos y contratados por Canelo Álvarez. O sea, ninguna defensa ordenada por el Consejo Mundial de Boxeo, pese a que siempre hubo un obligatorio esperando. Me refiero a David Benavides. El 19 de diciembre, entonces, los dos, el Consejo Mundial de Boxeo y Canelo Álvarez, van a celebrar 4 años, lo que es decir, 1461 días, porque el 2024 es año bisiesto y hay un día más, desde aquella decisión ejecutiva del 2020, donde Mauricio Sulaimán decidió que en una pelea de título de otro organismo se le iba a sumar también el título del Consejo Mundial de Boxeo. O sea, Canelo Álvarez, cuando peleó por el título de la Asociación Mundial de Boxeo contra Callum Smith, se llevó de propina el título del Consejo Mundial de Boxeo. Lo que indica el sentido común, lo que piensa cualquier persona inteligente es que ese día no peleó. Simplemente recibió en una decisión ejecutiva otro título que se suma al que se sabía iba a ganar contra Callum Smith. En cierta medida es un verdadero triunfo en los escritorios de un empresario de primer nivel como Canelo Álvarez, porque lograr lo que ha logrado ese modelo de gestión sin duda es una hazaña que va a inspirar en el futuro a quien aspire a llegar a lo más alto a cuenta del cuento. Pero si esa es una conquista épica de Canelo Álvarez como empresario, ¿qué decir sobre la influencia que ha logrado ejercer sobre las decisiones de los 3 históricos organismos rectores del boxeo mundial, como la AMB, el CMB y la Organización Mundial de Boxeo? Esa debería ser una hazaña a ser narrada y relatada, pero evidentemente hoy esa es historia para otro video.